¿Por qué digo pequeña? Bueno, pues porque en relación al cine basado en film de 35 mm, su historia es bastante corta. El cine lleva prácticamente más de 100 años usando el mismo formato de proyección, pero la evolución tecnológica no ha parado y el último bastión que quedaba era la proyección. En el año 2000 se empiezan a probar los primeros proyectores digitales gracias a la tecnología DLP de Texas Instruments. El chip DLP consiste en una superficie de más de 2 millones de microespejos que permiten redirigir la luz hacia la pantalla con mayor o menor intensidad. Esto permite hasta 15 billones de colores teóricos. Los primeros sistemas digitales no tenían mucho que ver con los actuales, su resolución era menor que la actual Full HD. Aún así, esas primeras proyecciones crearon un impacto por la claridad de las imágenes y por la ausencia de los defectos inherentes al formato de 35 mm. En el año 2002 se crea la DCI, Digital Cinema Initiatives, un consorcio de los 6 mayores estudios de cine para definir un formato de proyección digital común para todos los cines, y crearon las especificaciones del formato DCP, que es el único que se usa en proyección digital. DCP son las siglas de Digital Cinema Package, paquete de cine digital. En dicho paquete digital van contenidos tanto la imagen en 2D o 3D, el sonido en formato 5.1, 7.1 o Atmos, los subtítulos, metadatos para controlar automatismos, etc. Así, la primera película en ser grabada, editada, encriptada y proyectada en formato digital de principio a fin y siguiendo estas especificaciones fue Star Wars Episodio 2 en 2002. De hecho, para probar el nuevo formato digital se hizo un estreno en un par de cines de Hollywood, pero no se le dijo nada al público, que salió encantado y comentando la calidad de la proyección. Era el espaldarazo que esperaba la industria y desde entonces la implantación del formato cada vez fue mayor. En España, en 2007, se produce un hito importante, pues se proyecta por vez primera una película en 3D en digital llamada Beowulf. Tuvo un éxito tan tremendo que otras exhibidoras decidieron apostar por la nueva tecnología digital, sobre todo con el atractivo del 3D, y comenzó la digitalización de las salas hasta llegar al 97% en 2017. En cuanto a la parte técnica del formato, la proyección digital actual soporta tanto 2K como 4K, 3D y hasta 120 fotogramas por segundo en los proyectores más modernos. Existen 3 subformatos: Flat, Full y Scope, cada uno de ellos con un aspect ratio y una resolución diferentes. La imagen se comprime en códec JPEG 2000 a 12 bits de profundidad de color, el cual no tiene nada que ver con el JPEG que conocemos. Es un códec muy eficiente y robusto. Por último, el color se pasa a un formato denominado X y Z, en el que la codificación es mucho mejor y se pueden optimizar para una proyección óptima. Obviamente, el proyector es encargado de cambiar nuevamente los colores para que se vean correctos. La última incorporación técnica al mundo de la exhibición son las pantallas LED, que permiten prescindir de proyector y se usa a cambio una serie de pequeños paneles interconectados a modo de puzzle que conforman la pantalla. El resultado visual es igual que tener una pantalla OLED doméstica, pero con hasta 14 metros de ancho, ofreciendo la mejor calidad de imagen al ser autoemisivas a nivel de píxel. Claro, en comparación con la proyección tradicional, existen pocas pantallas instaladas en el mundo. En España tenemos al menos 3 pantallas a fecha de junio de 2023, todas pertenecientes a la cadena Odeón Multicines. Lo único negativo es su precio, claramente muy superior a la proyección tradicional. A la larga pasará lo mismo que con el paso de la proyección en 35 mm al digital. Primero se convertirá una sala y poco a poco de nuevo entraremos en una evolución tecnológica. El cine nunca para de evolucionar. Para nada, este es el final. Hemos llegado a la época actual, pero dentro de 10 años, si vuelves a ver este vídeo, ¿cuántos avances habrá habido en el mundo del cine?
Queda tanto por descubrir y evolucionar, pero al menos hasta este momento esta es la historia del cine vista desde el aspecto tecnológico. Ahora sí, me despido con todo un clásico.